Cuidado, tiro al blanco. Tiro al blanco, martes 4 de octubre. Un fuerte abrazo a todos y todas ustedes. Hoy lo prometido. Brasil, elecciones, Lula, Bolsonaro. Parecía, yo estaba prácticamente seguro, no solo que Lula iba a ganar las votaciones, sino que iba a pasar cómodamente en la primera vuelta y que ya sería presidente electo. No fue así. Pese a que el pueblo brasileño, los pueblos de nuestra América, se merecían que Lula ganara y pasara en la primera vuelta. Porque una segunda vuelta es riesgosa cuando se enfrenta a una fuerza basada en una amalgama de fundamentalismo, de conservadurismo, que tiene un peso histórico, que se convirtió ya hace algunos años en una fuerza de masa. Pero se merece nuestra América y el pueblo brasileño un triunfo de Lula, no solo por esas razones, sino además porque hay que detener una ruta trágica, porque hay que ver lo que representa Bolsonaro y lo que representa Lula y las respectivas fuerzas que lo sustentan. Eso hay que analizarlo con el debido cuidado, con los detalles necesarios. Voy a intentar avanzar en esa dirección. Bolsonaro es un engendro del capitalismo decadente y de un imperialismo occidental en crisis, que actúa desesperadamente para evitar su declive total con una gran agresividad y recurriendo a todas las malas artes, con una gran agresividad. Es un condensado, Bolsonaro, Jair Bolsonaro, es un condensado de militarismo reaccionario, machismo patriarcal, racismo, xenofobia, homofobia, incluso vocación ecocida, con profundo contenido discriminador y, más que discriminador, excluyente. Todo eso junto da neofascismo, por eso hablo de engendro. Y es que en las grandes crisis, como la que está viviendo la humanidad, brotan ese tipo de fuerza. Mientras Lula, el PT, apoyado en el PT, Lula no es izquierda revolucionaria, izquierda transformadora, no es aquel movimiento socialista que representó el PT y el propio Lula antes de ser gobierno. Es una opción ya a partir de los hechos de su propio gobierno, es una opción del progresismo moderado, porque el progresismo es muy diverso y al mismo tiempo muy ambiguo. Y en el caso de Lula se mueve entre el centro y el centro izquierda.
con una vocación a reformas muy limitadas e incluso aceptación de ciertas situaciones de hecho impuestas por el neoliberalismo. Pero además con una determinación de políticas públicas redistribuidora de ingresos, con un fuerte y audaz asistencialismo en dirección a reducir en términos inmediatos, a reducir niveles de pobreza. Y quizá lo más valioso, una determinación que tiene un componente de autodeterminación brasileña y latino-caribeña. Es decir, una actitud no con la radicalidad y profundidad de Cuba, de Venezuela, de la propia Bolivia, del propio Evo Morales, de incluso López Obrador, con un fuerte acento antiimperialista, no. Es una actitud pro independencia también, con determinada moderación y insertada en la tendencia a la autonomía de un imperialismo emergente que entra también en competencia en determinados aspectos con Estados Unidos. Lo que tiene un componente de consorcios, de grandes oligopolios y monopolios, frente a los cuales Lula tuvo una política de acercamiento determinado frente a otros sectores internos. Desde luego que no se trata de un fascista, de un neoliberal duro, como lo es Bolsonaro. No, nada de eso, nada que ver con eso. No es un antiimperialista, pero contribuye a este proceso de rescate de soberanía y de rescate de autodeterminación y de conformación de espacios que no son manipulables por los Estados Unidos. Él no se incorporó al ALBA, donde están Cuba, Venezuela, Bolivia, pero sí auspició los BRIC, que es una decisión de determinada trascendencia y que hoy es un bloque mundial importante en la correlación de fuerzas que no acepta los dictámenes del imperialismo occidental comandado por Estados Unidos. Frente a Bolsonaro, millones de veces Lula. Eso está claro. Lo de Bolsonaro es ominoso. Sería darle continuidad ahora en grados más profundos, porque se envalentonaría a esa ruta trágica del pueblo brasileño. Y un revés para nuestra América, porque el ascenso de Lula y del PT y fuerzas aliadas al gobierno de Brasil, con el poderío que tiene Brasil, amplía en su diversidad y sobre todo la parte más moderada del bloque continental que tiene, que le hace roncha, podemos decir, al imperio de alguna manera, que no puede ser apadrinado, que no tiene actitud de servilismo, que apunta a abrir otras vías en nuestro continente. Digo millones de veces, y en eso no debe haber dudas en los revolucionarios, por más radicales que sean. Ojalá los petistas, todo lo que es el espectro democrático de Brasil y del continente, todas las variantes de izquierda y progresismo, se pongan a una
para que gane Lula en segunda vuelta, para que sea presidente electo el 30 de este mes. Es un paso en ascenso. Lo otro sería un retroceso. Y digo incluso retroceso, bueno, se quedaría la correlación aparentemente igual, porque él está gobernando, Bolsonaro, es reelección. Pero no, es que es peor. Es peor la reelección que lo que ya se vivió. Además, con un componente de estupidez audaz, osada, a lo Trump, porque es un truncito, si no, bueno, de Brasil no se puede poner chiquito nunca. Nunca se puede poner en chiquito Brasil. Ahora, eso lo digo pese a hechos que hay que mencionar, que me parecen inaceptables en lo que fue la gestión de Ignacio Lula da Silva en Brasil, dado lo que fue su historia y su trayectoria. Y me refiero, uno, a el respaldo y la participación en las fuerzas invasoras de Haití, imperdonable. Bajo el manto de las Naciones Unidas, jugó un papel junto a Estados Unidos en la constitución de la MINUSTAH. Y hay que ver lo que implicó, lo que ha implicado, de eso he hablado, de la MINUSTAH. Otra, en su relación con monopolios y oligopolios, tuvo una relación cuestionable con Odebrecht. Porque si bien es cierto que los cargos contra él en la interna brasileña eran absolutamente flojos y además perversos en cierta medida, movidos por jueces vinculados a la Agencia Central de Inteligencia, por sectores de justicia. Si bien eso es verdad, él jugó un papel en la articulación de Odebrecht, de las asesorías mercadológicas de Joao Santana, de la exportación de la corrupción desde Odebrecht, de Andrade Gutiérrez, de determinadas corporaciones brasileñas. Y además, cierta permisibilidad de la corrupción, más allá de la política exterior. En el caso de Petrobras hay denuncias muy consistentes. Y en relación con todo el tema de cómo se manejaban en la política congresual del Parlamento, donde hubo elementos incluso de soborno. Fue permisivo frente. Y ojalá Lula haya hecho una reflexión al respecto y eso no se repita. Más ahora que lo de Haití está al rojo vivo y están preparando el zarpazo. Están preparando las fuerzas robustas, como dicen. No lo queremos ver en ese plano. Y no contará en ese aspecto con nuestro respaldo. Como tampoco con cualquier rehabilitación de las prácticas de Odebrecht o de otras parecidas. Ni con nada que tenga que ver con la corrupción. Yo creo que ha sido importante la elección. Pero vamos a poner todas nuestras energías, todo nuestro pensamiento, el granito de arena que se pueda poner desde aquí de la República Dominicana para que Lula sea presidente y no Bolsonaro. Pausamos. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.